pide ya la derivada de la siguiente función. Es una función f de x es igual a x al cubo más x menos 2 sobre x al cubo menos x al cuadrado menos x más 1. ¿Sí? Bien. Este ejercicio, como podemos observar, es una función racional. Es la división de dos polinomios, en el numerador y en el denominador. Por lo tanto, tengo que aplicar la fórmula matemática, o la relación, perdón, de la derivada de la división. Y recuerden que establecía la derivada de la división. La derivada del denominador, ¿no es cierto? En este caso vendría a ser 3x al cuadrado más x, que multiplica al numerador, al denominador, perdón, menos x al cuadrado menos x más 1, menos el numerador, que multiplica a la derivada del denominador. Sería x al cubo menos x al cuadrado menos x más 1. Y todo esto dividido para el denominador al cuadrado. O sea, esta era la expresión o la operación matemática que se debía de desarrollar. Mi pregunta más bien es, ¿cuál es el inconveniente que generó el problema? Un poquito para tratar de abordar y hacer que se esclarece lo más posible. No sé, me parece que Damián me envió el ejercicio, ¿estoy bien? ¿Sí? No sé cuál fue el inconveniente del problema. En sí, lo que pasa es que como si nosotros resolvíamos el ejercicio de esa manera y bueno, nos salía una respuesta, pero si nosotros nos poníamos a comprobar en un programa, no nos salía la misma respuesta. Ya, sí, era lo que les había mencionado el día de ayer. O sea, si ustedes lo hacen en programa, el programa, recuerden, es un algoritmo. Es un algoritmo. Y obviamente ese algoritmo trata de sacar la solución de tal forma que trata de simplificar lo más posible la relación. Y voy a hacer énfasis con un ejercicio que desarrollamos ayer y una compañera, Milena parece que era, me envió que ella lo aplicó mediante otro artificio matemático y estaba bien desarrollado. Pero claro está, el resultado que ella le sacó en el ejercicio que hicimos de derivación implícita, le sacó diferente a lo mío, pero los dos resultados son válidos, ya le voy a decir el por qué. Bien. ¿Hasta dónde va la simplificación? Que era la consulta que me acaba de hacer el compañero. En realidad, hay que ver hasta donde me lo permita. A ver, yo les había mencionado de que los autores a veces, si es verdad, plantean el desarrollo, pero al final hacen ciertos artificios matemáticos para acomodar las relaciones. Es decir, le agregan un 1, no sé, ya depende del problema. Y obviamente a veces uno saca un resultado y cuando ve el problema, lo que alguien acaba de mencionar, no me sale igual, ¿sí? Pero si mi desarrollo está de manera adecuada, si ustedes, lo que yo les he mencionado y qué es lo que yo evalúo gran parte del procedimiento, que esté bien desarrollado, que por ahí no se me olviden los paréntesis, de que hagan bien la derivación y obviamente en los siguientes pasos lo más condensado posible. Pero lo que acaba de comentar alguien que me dijo de que he utilizado un programa, sí, el programa me puede dar múltiples alternativas. ¿Sí? ¿Qué tan recomendado es el usar los programas? En realidad, yo diría que a estas alturas no les daría un ok. O sea, yo pensaría que ese tipo de programas los debemos de utilizar un poquito más adelante en el curso de la carrera. ¿Sí? Tal vez allí como herramienta. Pero ahorita lo que entendería es que, por último, le están votando al programa y hay programas que lo hacen. Hay programas que me dan la derivada y me dan paso por paso, inclusive, cómo se tiene que ir poniendo en la siguiente línea. Pero ahí un poquito se pierde el sentido de lo que estamos desarrollando porque más bien les enseño a usar el programa. ¿Sí? Y Sí, profe, por eso mismo le preguntábamos, o sea, ¿hasta dónde podemos llegar a simplificar? Porque en sí quedaba una fracción claro, bien o grande, sea, yo entonces traten por de eso le llegar a lo más que se preguntamos. pueda. Yo esa parte le voy a entender. O sea, lo que yo quiero que me capturen es que si alguien me dice, profe, eso es lo máximo que yo puedo simplificar. O sea, también no exageremos, no veamos el otro porque alguien dice, no, profe, yo más de eso ya no puedo simplificar. Sino de entrada, por ejemplo, yo aquí veo que vamos a tener, perdón, acá no le hice algo y nadie me dijo nada. Y ahí es donde
Se ve que no están prestando atención. Aquí es 3x al cuadrado. No le derive esta parte, 2x menos 1. Me falta derivar el denominador. Entonces, por ejemplo, yo en el problema veo que este término con el de acá se me van a eliminar. O sea, mi consejo va en este sentido, para saber hasta dónde llegar. No sé, alguien puede llegar a una forma, voy a exagerar, alguien puede llegar a esta forma, x al cuadrado menos 2x más 1, y llega a un resultado, ¿sí? Sin embargo, ustedes pueden observar, esto es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, tal vez si llegan ya acá, entre estas dos, los dos resultados son en sí válidos, ¿sí? Yo había dicho la simplificación es importante porque lo que vamos a ver el día de hoy va a complementar y es preferible tenerle lo más condensado posible, ¿sí? Lo más condensado posible para un siguiente paso. ¿Hasta cuánto? Es relativo. Les vuelvo a decir, es relativo. Pero si, por ejemplo, alguien viene a hacer el desarrollo y me lo deja allí, chévere, está hecho la derivada y tendrá una evaluación. Pero recuerden lo que ya les había mencionado. Luego viene un proceso de simplificación y debemos de tratar de simplificar lo más posible, ¿sí? Lo más que se pueda, ¿sí? Y lo que decía alguien hace un momento, el resultado que usted saque con otro compañero pueden diferir, ¿sí? Y está bien, pero los dos se han hecho bien el procedimiento, es válido, o sea, va a estar bien. No es que van a ser penalizados porque el resultado de Juan con Ana, con Luis no son iguales, ¿sí? O porque usaron un programa y yo voy a ver el programa. Ya les digo, yo entiendo que ahora hay software que, que uno mete la función, si es el caso de la derivación, me saca con pasos y todo. Y aunque esa va a ser mi preocupación en la evaluación que tenemos que hacer esta semana, les digo muy sinceramente, el perjuicio va a ser para ustedes, no para mí. ¿Sí? Porque alguien va a decir, bueno, para sacarme una buena nota, le meto el programa, me resuelve en 2 minutos, en 1 minuto a lo mejor. Yo solamente le voy a transcribir a la hoja. Ahí yo no puedo decir, oiga, usted hizo copia en el copy-paste del programa tal, etc. Pero el perjuicio, les digo, va a ser para ustedes. Eso sí, tengan la plena seguridad, porque cuando ustedes necesiten la herramienta de la derivada y no recuerden o no sepan cómo hacerlo, a lo mejor no van a tener el programa a la mano, ¿sí? Entonces, eso es lo que les podría decir al respecto. O sea, la simplificación es completamente relativa. Esta es una gran parte de la evaluación. La derivada y obviamente luego vendrá el problema. De hecho, a veces hay problemas en los que tengo que hacer desde el planteamiento. Creo que en algún momento les había mencionado, esta es la parte dura del problema. ¿Sí? Hacer el planteamiento del problema, pasar lo literal a las ecuaciones y de ahí decir muy bien aplico porque si ustedes observan en los ejercicios que hemos ido desarrollando, estamos aplicando lo mismo. O sea, hemos sacado la derivada de la exponencial, o sea, solo sabemos qué es la derivada de la forma e a la x, de la forma a la x, la derivada del logaritmo natural. Pero en esencia yo diría, no nos estamos yendo a situaciones más complejas. O sea, el problema siempre va a ser acá, el planteamiento, la derivada es una herramienta, la resolución, la interpretación, que es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo. ¿Sí? No sé si tal vez eso responde a sus inquietudes en ese sentido de hasta dónde simplificar, completamente relativo. ¿Sí? Ahora, en el ejercicio de ayer que hicimos de la derivada implícita, alguien me pasó también que lo había hecho de otra forma. ¿Sí? Hay múltiples artificios en la matemática para desarrollar o para resolver ciertos tipos de problemas. A ver, ¿me ayudan tal vez el ejercicio? A ver, déjenme ver. A ver, mándeme al WhatsApp el ejercicio de la diferenciación. A ver, si mal no recuerdo, el ejercicio de ayer que hicimos era x más y elevado a la y era igual a x al cuadrado. ¿Está bien? El que hicimos, el de la derivación implícita. Sí, profe. Ese era, ¿no es cierto? X más y elevado a la y igual a la x al cuadrado. ¿Estoy bien? Sí, profe. ¿No es cierto? Ya, ahora, una compañera ayer me envió también otra manera de desarrollar el problema, y no es que haya estado mal.
pero, y no es que de pronto si ella lo realiza, le voy a calificar mal, ¿sí? Estamos, porque alguien puede decir, si usted no hago como el profe, me va a poner mal. No, no, yo les estoy dando herramientas para desarrollar los ejercicios y puede haber diferentes formas. Y ella hizo lo siguiente. Ella aplicó exactamente el mismo concepto de utilizar los logaritmos, pero al mismo tiempo utilizó su función inversa, que es el exponencial. Hizo lo siguiente. Hizo exponencial del logaritmo de x más y elevado a la y es igual a x al cuadrado. ¿Sí? Lo que hizo aquí, lo que ustedes observan, es el equivalente. Si yo elevo al cuadrado, ¿qué tengo que hacer para que no se altere si le elevo al cuadrado? Cuando yo elevo al cuadrado y para que no se me altere la expresión en todo el contexto, ¿qué tengo que hacer? Sacar la raíz cuadrada. Sacarlas, no sé, estos somos artificios matemáticos. Si sumo, resto. Si multiplico, divido. Entonces, si elevo al cuadrado, saco la raíz cuadrada. Aquí está aplicando el mismo concepto. Si saco el logaritmo natural de este lado de la relación, tengo que sacar el exponencial. Porque nosotros sabemos que al ser funciones inversas, se cumple el teorema, ¿no es cierto?, de la composición para formas inversas. ¿Sí? El exponencial con el logaritmo en sí se anulan entre ellas por funciones inversas y me queda x más y elevado a la y. Ella planteó este ejercicio, esta forma, que está bien, no está mal. Y obviamente aquí derivó y aplicó las reglas del exponencial. Habíamos dicho que la derivada de a a la x es a la x. Pero en el momento que yo pongo o cambio la forma matemática, por ejemplo, de x al cuadrado, esta es una función composición y su derivada es x al cuadrado por la regla de la cadena 2x. ¿Sí? O sea, seguimos aplicando los mismos conceptos. E a la x es e a la x su derivada. Pero cuando cambio esta forma matemática, ¿no es cierto? ¿Sí? La derivada es aplicada a la regla de la cadena. Entonces ella acá aplicó ese concepto. La derivada del lado izquierdo de la ecuación le hizo logaritmo natural de x más y elevado a la y. Perdón, aquí me parece que le bajó esto. Esto sí le hice. Le bajó, antes de derivar le voy a hacer, me parece que le aplicó lo que yo hice el día de ayer. Antes de derivar, aplicó la propiedad de los logaritmos y le bajó acá la y. No ha hecho nada diferente. ¿Sí? Y a continuación lo que hizo fue la derivación. Entonces es y logaritmo natural de x más y por, y aquí es donde aplica la regla de la cadena. La derivada de y, en este caso es, y utilizó el otro método de las derivadas implícitas, recuerda, el primero que vimos. Entonces, la derivada de y es y', ¿no es cierto? Nosotros ayer utilizamos los diferenciales. Pues logaritmo natural de x más y más la derivada del logaritmo natural. Como aquí es producto, aquí se hace la regla, ¿no es cierto? Sería 1 sobre x más y, que multiplica a 1 más y'. Ojo, ella estuvo utilizando, recuerden, el primer método, la primera forma de las derivadas implícitas, cuando decíamos y es igual a f de x. Y esto le hizo igual a 2x. Y obviamente, en esta forma, aquí aparece mi incógnita, esto y esto. Y luego le hizo las relaciones algebraicas, ¿no es cierto? Ya la parte matemática. Aquí está resuelto el problema desde la derivada. Aquí está hecha la derivada. Ahora viene el hecho de que yo tengo que moverme el y' para dejarle a un lado de la relación. Y ella lo obtuvo al final. Le voy a poner el resultado. Déjame ver, aquí me envió. Pero es equivalente a lo que yo había desarrollado. Pues déjenme ver. Listo, le iba a pasar, pero ya. Ella obtuvo este resultado. Y' es igual a 2x, x más y, 1 menos y sobre, perdón,
y logaritmo natural de x más y más x logaritmo natural de x más y más y. Es lo que ella me pasó el día de ayer. Ok, vamos bien. ¿Sí? Pero nosotros cuando hicimos el desarrollo del ejercicio, a ver, yo lo volví a hacer en realidad para verificar si notita de que por ahí no hay equivocado. A ver, ¿dónde lo hice? ¿Dónde lo hice? Acá creo que está. Esto me pasó su compañera. Y no es que está mal, está bien hecho. Utilizó otra forma matemática de desarrollar el problema. Nada más. ¿Sí? Porque, y le voy a indicar tal vez dónde yo podría hacer la siguiente corrección. Esto de aquí, como sugerencia, insisto, no es que esté mal. Esto de aquí, ¿a qué es igual? ¿Quién me puede decir? A x más y elevado a la y. ¿Correcto? Sí, a ver, un ratito. Justamente vamos para allí. A ver, ¿dónde está mi borrador? Le voy a colocar. Todo esto de aquí es igual a x más y elevado a la y. Y x más y elevado a la y, ¿a qué es igual? X al cuadrado. X al correctísimo. ¿Sí? Yo pude, en el desarrollo del problema, haber hecho la sustitución de todo esto que está aquí antes de resolver este y', ¿no? Antes de resolver este y'. O sea, ella utilizó esto para desarrollar y obtener este resultado. Está bien. Pero pude haber hecho que en esta parte del problema, en vez de haber puesto toda esta relación, ¿qué pude haber colocado? X al cuadrado. X al cuadrado. X al cuadrado, correcto. ¿Sí? No he perdido mi incógnita y a lo mejor ahí se me simplificaba y el resultado, al haber hecho esta consideración, le iba a salir lo que sacamos el día de ayer. ¿Sí? Entonces, son formas, ¿no es cierto?, de acuerdo a la estrategia o al artificio que yo haya utilizado. Insisto, el resultado es válido y está bien. ¿Sí? Ahora, como yo mencionaba hace un rato, a veces, muchas veces el autor del ejercicio pone este tipo de situaciones, ¿no? O sea, por ahí le hizo esto, le movió, porque si usted resuelve, a quien me mandó el día de ayer el ejercicio bajo esta consideración, y ojo, está completamente sustentado, o sea, no me la estoy inventando, ¿sí? No me la estoy inventando. Esto de aquí es de x más y al cuadrado, y a su vez esto es de x al cuadrado, y lo sustituyo aquí. De ahí se me va esto con el de acá, ¿sí? Ahí puedo despejar y'. De hecho, aquí puedo haber sacado logaritmo natural de x más y, factor común, ¿sí? Y si ustedes revisan o le mueven el problema, lo aplican desde aquí hacia adelante, vamos a llegar a lo que sacamos el día de ayer, ¿sí? Otra alternativa de desarrollar el problema. No le podría yo decir, no le podría decir que está mal desarrollado, todo lo contrario, está bien desarrollado. Sí, Cristian, algo me iba a comentar. Profe, disculpe, ¿y el criterio de la segunda derivada no haría más simple las cosas? O sea, ¿funciona así de esa manera? ¿Y para qué quiere el criterio de la segunda derivada? ¿En qué aplicaríamos? Eso le preguntaba, ¿no hace tal vez simplificada la expresión o funciona para eso? No. Ojo, lo que vamos a ver a continuación ya es las aplicaciones de la derivada, pero esto tiene otra connotación. Aquí lo que me pedía el problema, encuentre la derivada, ¿sí? Entonces tengo que encontrar la primera derivada. Ya vamos a entrar al tema de máximos y mínimos, al tema de optimización, y ahí vamos a ver estos conceptos que usted acaba de mencionar, pero aquí la segunda derivada no tiene nada que ver, ¿sí? Porque el problema era encuentre la derivada de esa función. Encuentre y', o el problema pudo haber dicho encuentre x'. Ya habíamos dicho de cómo puedo hacer eso, ¿sí? Aquí nada tiene que ver eso, ya que lo que usted menciona es en otro contexto, que justamente es del capítulo que le sigue. ¿Sí? No mezclarán temas que, está bien, ¿no? La consulta, no le digo que esté mal, pero no mezclen temas que, bueno, vienen a continuación,
Pero aquí lo que me pedía el problema es encuentre la derivada. ¿Sí? Ella utilizó este argumento válido, está bien, no hay problema. ¿Sí? No hizo este cambio, por lo tanto le dio este resultado, que también está bien, no es que está mal. ¿Sí? Entonces, sin embargo, yo en el desarrollo que hicimos ayer, apliqué el logaritmo directamente acá. Considero que de los pasos que ella me envió en la hoja que me mandó la foto, comparado con lo que hicimos los pasos, si hay una diferencia en la cantidad. Regáleme un segundito, por favor. Perdón, listo. No sé si queda claro. ¿Sí? Y las sugerencias, ojo, no tengan temor ustedes a inclusive a hacer sus propios artificios matemáticos, pero deben de estar sustentados. ¿Sí? Eso es lo importante. O sea, que me digan, profe, yo le agregué el más uno y le resté más uno porque vi que el problema se resolvía mejor. No es problema, eso no es el problema, pero debe estar debidamente sustentado y que no les complique a ustedes también. Ojo, hay que saber en qué momento aplico qué artificio también, porque a veces se toma la mala costumbre de que el profesor hace un artificio matemático y creen que ese es el artificio que se tiene que desarrollar para todos los ejercicios. No. Entonces, un artificio tan simple, hablemos de las funciones trigonométricas. Utilizar las identidades como tal, ¿sí? La suma de dos ángulos, el producto de dos funciones trigonométricas, que esas se transforman. Entonces, esa información hay que tener un poco en este momento a la mano, ¿sí? Para poder utilizarla de manera adecuada. Perdón un ratito. ¿Aló, Ramses? Sí, ya están bajando para allá, los Ramses. Disculpen, me están yéndose, ya están bajando, por. Sí. No. Sí, conoce. Sí, ya están bajando, disculpen, sí están yendo para allá. Ya, ¿qué pasa, señora? Sandoval, tienes que estar en la banca,
Perdón, mil disculpas. A ver, lo que les estaba mencionando no es el uso de los artificios. Deben de ustedes sustentarlo de buena manera y deben de aplicar de tal forma que no les complique el desarrollo como tal. Lo que mencionaba hace un momento es lo que sucede a veces en el desarrollo. Creen que el artificio que uno desarrolla aquí se debe de aplicar en todos los problemas, ¿sí? Tengan mucho cuidado con eso. En la literatura hay ejercicios que inclusive, que cada ejercicio tiene su propio artificio. Creo que les había mencionado que los artificios no son un capítulo de la matemática, sino es parte de la dinámica de la matemática. Uno lo va aplicando en el camino y nos va quedando, ¿no? Aquí apliqué esto, en otro ejercicio algo similar se replica y vuelvo a ver qué es lo que sucede. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? No sé si un poco calma las inquietudes, porque entendería yo de que tienen el temor de que si el resultado no corresponde van a tener una mala evaluación. No sé si percibo eso. ¿O me equivoco? ¿O queda un poco medio ya, de que dejamos medio muerto ya esa parte? La sugerencia sigue siendo exactamente lo mismo. Traten de hacer muchos ejercicios y ahí un poquito van a ver, ahí van, de hecho, a lo mejor van a venir las consultas de, profe, ¿y aquí qué hago? ¿Cómo lo hago? Más bien en ese sentido, para tratar de aplicarse de manera adecuada, ¿sí? Ya les he dicho, por lo general, cuando ven estas formas matemáticas, sobre todo el lado izquierdo, cometen este error trascendental. Vienen y hacen la derivada así. ¿Sí? Entonces, hay que identificar de manera correcta cuando aplico cada una de las reglas. ¿Sí? Esta es una forma exponencial, no es una forma de potencia. ¿Sí? Y en las formas exponenciales se aplican artificios como el que desarrolló una compañera o el que hicimos el día de ayer. ¿Sí? Sea mediante la derivada implícita o la derivada normal, o sea, eso es completamente relativo. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguna inquietud? No sé si queda claro. Dudas, por favor, para poder avanzar. Si hay alguna otra. Ella es quien me envió el ejercicio, justamente el de acá. Déjenme ver. Milena, no sé si queda claro. Sí, profe, solo quería preguntar si coincidía tal vez con su respuesta, porque eso estaba en temor resolviendo los ejercicios que usted hizo en clase. Sí, no coincide con la respuesta mía, pero este es válido. No es que está mal, a eso quiero llegar. Porque claro, usted le siguió manteniendo esta relación, pero digo, si es que todo esto le cambiábamos por x al cuadrado, en vez de colocar aquí el x más y sobre y que usted lo hizo, ¿sí? Por eso es que aparece acá este negativo, porque usted le sube, ¿sí? Porque recuerden que esto pasaría dividiendo y esto sube. En contexto, son válidas su solución y la que hicimos el día de ayer, ¿sí? Dos maneras de expresar el resultado. ¿Sí? Ya, gracias. ¿Sí? ¿Estamos? Y no tengan temor si es que toda la parte de la derivada está bien desarrollada y la parte ya del álgebra básica, porque vuelvo a repetir, lo de aquí es álgebra básica, ¿sí? No tengan duda en que la evaluación será la adecuada. Yo no voy a pedir de que si yo saqué 2, todo el resto saque 2. Alguien puede sacar raíz de 4 en el resultado, ¿sí? Si todos los pasos le conducen a eso, y está bien, ¿sí? Bien, veamos o avancemos con la última parte, ¿no es cierto? Un ratito, a ver, me sentaré para ver. ¿Qué corresponde? Vamos a ver. A ver. Bien, listo. Bien, el día de ayer habíamos
determinado o ya definido lo que era la diferenciación implícita, ¿no es cierto? El contexto matemático, las dos alternativas que yo podría utilizar para aplicar este concepto, la interpretación que le dábamos a la diferenciación implícita, cuando se la aplica, ¿sí? Puedo utilizarla inclusive construyendo yo esta forma matemática. Recuerden que de aquí partimos. Habíamos también dicho de que hay ecuaciones o curvas en donde yo no puedo despejar una variable en función de la otra. Este es el caso que tenemos aquí descrito en estos dos ejercicios. Y obviamente yo debo de construir esto o aplicar la primera forma. Suponer que y es una función de f de x, ¿no es cierto? O y es y de x. Es notación matemática. Y eso me conduce a obtener su respectiva derivada, ¿sí? A través de este concepto de derivada implícita. La diferenciación o la derivada logarítmica, habíamos dicho cómo se la resuelve, aplicando lo que ya vimos en las formas inversas. El artificio, aquí aparece la incógnita, y al final el logaritmo de natural de x es x, y obtenemos la derivada, la demostración de la derivada. ¿Estamos? Bien. A su vez también ya complementamos el concepto de las formas generales de funciones exponenciales. Ojo, ya no es e a la x, sino es un valor a, que es mayor a 0, a que es igual a la derivada de esta forma matemática. Aquí nuevamente aplicamos los artificios de la álgebra, ¿sí? Considerando el logaritmo natural. Estamos resolviendo esto, sacando la derivada, y me da cuenta de que las formas exponenciales a la x, si ustedes observan, se mantiene la forma a la x, pero por logaritmo de la base. En este caso, a. Y obviamente, si yo tengo una forma, recuerden que a la x habíamos mencionado que también es una función composición, ¿sí? Lo que hicimos con el exponencial hace un momento en el ejercicio anterior, ¿sí? Tengo que aplicar la regla de la cadena. Y bueno, aquí hay una serie de ejercicios los cuales yo puedo desarrollar, ¿sí? Aplicando esos artificios matemáticos. De hecho, yo puedo utilizar los logaritmos inclusive en algunos ejercicios como un artificio matemático, ¿sí? Antes de continuar, quiero que le vean, alguien me decía, hagamos este ejercicio. Bueno, es largo, pero van a ver que le voy a simplificar justamente aplicando los logaritmos, por esa propiedad que tiene, ¿sí? Ahora, ¿cuál utilizo? Digo, esa pregunta es un poco subjetiva. Voy a copiar este ejercicio, van a ver el ejercicio H. A ver, H dice que es igual a Y. Yo también vuelvo a reiterar esta propiedad de los logaritmos, les puedo aplicar como un artificio matemático. Raíz cúbica más arco tangente de x sobre, ya les muestro el ejercicio, ¿sí? Solo le estoy copiando. Ya. Les voy a presentar. Listo. Este es el ejercicio H de lo que está en la PPT. ¿Sí? Bien. Si hago la derivada tal cual está expresado, sí, es bien largo, es bien, no diré complejo, largo en cuanto a lo que tengo que desarrollar. Y hay un artificio matemático que considera los logaritmos. Voy primero a cambiar esto a la forma para que se pueda apreciar de mejor manera. El x al cuadrado más 2 elevado a la 1 medio, que multiplica a 1 más arco tangente de x elevado a la 1 tercio sobre 1 más e a la x elevado a la 1 cuarto, ¿no es cierto? Y vuelvo a reiterar, si hago la derivada aplicando el producto, la división y las potencias, voy a desarrollar. Pero sí se me hace un poquito largo, para serles bien sincero. ¿Sí? Pues aquí lo que aplico es los logaritmos. Es decir, hago esto, logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de toda esta relación. Voy a volver a reescribir. X al cuadrado más 2 a la 1 medio.
tangente a la 1/3 sobre 1. Los marcadores ya no dan. 1 más e a la x a la 1/4, ¿no es cierto? Tengo el logaritmo de todo lo de allá. Y en esta parte, antes de desarrollar la derivación, apliquemos la propiedad de los logaritmos. ¿Sí? El logaritmo, cuando era un producto, ¿en qué se transformaba? En suma. Mandé, no le, Giovanni, un poquito más duro que no lo escuché. En suma. En una suma. Y en este logaritmo también tengo una división. Y en el caso de la división, ¿en qué se convertía? En una resta. En una resta. Es decir, toda esta relación que está definida en el logaritmo, yo la puedo transformar a esto. Logaritmo de x al cuadrado más 2, perdón, aquí era la 1/2, a la 1/2, más, por el producto, logaritmo natural de 1 más arco tangente de x a la 1/3 y menos, porque es la división, ¿sí? Menos logaritmo natural de 1 más e a la x a la 1/4. ¿Sí? Estamos aplicando el artificio matemático del logaritmo. ¿Sí? Ahora, logaritmo de la base elevado a la potencia. ¿Qué pasa con la potencia? La coloca a la izquierda de la operación. Perdón. Baja la potencia, ¿no? Baja, correcto, baja la potencia. Es decir, yo le puedo escribir así. 1/2 logaritmo. El 1/3 por la misma razón. Por la misma razón, estamos aplicando el mismo criterio en todos estos casos. ¿Sí? Y obviamente esto es logaritmo natural de y. Todavía no hemos hecho la derivada. Yo estoy acomodando la relación porque este es un artificio muy válido y en lo personal sí simplifica ciertas operaciones. En esta línea, cuando ya he aplicado todas las propiedades del logaritmo, hago la derivada. ¿Sí? Si hago la derivada, ¿cuál es la derivada del logaritmo de y? 1 sobre y. Por diferencial de y, me parece. No, pongámosle, uno. utilizar el otro, por y'. Sí, en este caso es más conveniente eso. ¿Por qué? Porque aquí y sí está despejado. Aquí ya está separado y. ¿Estamos? Aquí sí está despejado y. No tendríamos que aplicar ese concepto de la derivada implícita como tal. Es decir, lo que yo estoy estableciendo es que y depende de x. Entonces aquí, ¿qué debería ser? 1 sobre y por y'. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Aquí está la incógnita. Eso es lo que me pide el problema. Y vamos haciendo la derivada hacia el lado de allá. Sería 1/2. Esta es constante. ¿De qué? De 1 sobre x al cuadrado más 2 por 2x, regla de la cadena, más 1/3 de 1 sobre 1 más arco tangente de x, por la derivada de aquí adentro, regla de la cadena. Si no estoy mal, me corrigen, por favor. Creo que era 1 más x al cuadrado, la derivada del arco tangente, menos 1/4, 1 sobre 1 más e a la x por e a la x. ¿Sí? Obviamente, tengo que despejar y', que es mi incógnita, y este y tengo que trasladarle al otro lado porque si divide, multiplica. Ahora, se supone, voy a borrar esta parte de aquí. Es decir, y' me quedaría escrito como este y que divide pasa multiplicando. Pero ¿cuánto vale y? ¿Cuánto vale y?
raíz de x al cuadrado. Es la forma inicial del problema, ¿no es cierto? Es raíz de x al cuadrado más 2 por raíz cúbica de 1 más a cotangente de x sobre raíz cuarta de 1 más e a la x, ¿sí? Es decir, esto le podría yo escribir en la parte de acá, ¿no es cierto? Esto es y, porque está multiplicando, pasa dividiendo, pasa multiplicando. 1 más arco tangente de x sobre 1 más e a la x, y que multiplica a todo este desarrollo, que bueno, ahí vienen las simplificaciones. Este se me va con este de acá, ¿qué más desaparece? No le veo nada más que desaparezca. Le voy a colocar de todas formas, sería x sobre x al cuadrado más 2. Por favor, si por ahí cometo algún error, me avisan. 1/3 que multiplica a 1 sobre 1 más arco tangente de x, que multiplica a 1 sobre 1 más x al cuadrado por, menos 1/4 de e a la x sobre 1 más e a la x. ¿Sí? Este e a la x yo le podría haber bajado acá. Aquí se me hace 1 y aquí me queda e a la menos x. Ahí es el juego de qué puedo hacer. O sea, y a lo mejor no van a coincidir algunas soluciones entre ustedes. Pero si todo está bien desarrollado, bien argumentado, no va a haber problema en cuanto a el momento de hacer la calificación. ¿Sí? No sé, tal vez algo adicional si le pueden ver que se simplifique. ¿Sí? Ahora, este es un artificio matemático, el haber utilizado las formas logarítmicas, ¿sí? Porque me permiten transformar productos y divisiones en sumas y restas, lo que hicimos aquí. Me permite sacar potencias, ¿no es cierto?, hacia adelante. Y la derivada, tengan la próxima, al menos es mi concepto, mi criterio, es mucho más fácil. Este artificio, que lo puedo aplicar en cualquier momento, ¿sí? Vuelvo a reiterar, si yo tengo que aquí mover toda esta relación. Para que hagan la comparación nada más, y obvio no les va a salir el mismo resultado, eso no se preocupen como tal, pero saquen la derivada aplicando las reglas del producto y de la división. Y me cuentan el día jueves cómo les fue. Insisto, si hacen todo de manera correcta, les va a dar un resultado que no necesariamente va a ser similar a esto. De pronto van a aparecer términos similares, sí, algunos, pero debido a que cuando yo aplico acá la regla del producto y de la división de la derivada, porque aquí sería un mix, con la regla de la cadena, ¿sí? Van a ver primero que la relación que obtengo es enorme para este ejercicio, es bien extenso. Y a veces allí es donde yo puedo perder alguna información porque se me pasa un paréntesis, cosas como esas. Más bien, ahí es donde uno de los errores frecuentes que sucede eso. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, como ven, son artificios matemáticos que también se los puede utilizar también en la derivada, bajo mi conveniencia, claro está. ¿Sí? No sé si queda claro eso. Como digo, es algo que vale la pena que lo conozcan y obviamente lo sepan utilizar cuando corresponda. ¿Sí? Bien, un poquito para ir cerrando este capítulo, vamos a ver lo que son las derivadas de orden superior, o lo que se conoce como la derivada enésima. Ya hemos visto o hemos definido desde la parte formal de la derivación, ¿no es cierto?, que la derivada en contexto es el desarrollo de un límite. ¿Sí? Recuerden que hicimos toda la parte geométrica y le llevamos a la parte matemática y se llegó a determinar, ¿no es cierto?, que la derivada en contexto es un límite bajo esta estructura algebraica. ¿Sí? Todo lo que vimos cuando el punto Q se acerca a P, etcétera, etcétera, le dimos la interpretación, pero luego le generalizamos hacia la derivación. Pero yo había mencionado y en varias ocasiones lo hice, ¿no es cierto? El contexto de la derivada, no de su evaluación, sino de la derivada como tal, es que al final del camino lo que yo obtengo es una nueva función. ¿Sí? Es una nueva función, era lo que había mencionado, ¿cierto? La derivada es una nueva función, pero obviamente conectada con la función primitiva de la cual pasamos, a esta se le conoce como su respectiva derivada. En este caso, la primera derivada.
¿Estamos? Es decir, esta es la relación en cuanto a notación matemática. ¿Cómo le conectamos esta función con respecto a f de x? Es mediante la notación, ¿sí? De esta manera están conectadas y relacionadas. Recuerden que el dominio de esta función, yo la analizo acá. Todo parte de f de x, ¿sí? Y que eso les quede grabado porque cuando veamos la integral, vamos a manejar un contexto muy similar, ¿sí? Pero recuerden, yo lo que analizo está f de x y vamos a ver ya en el siguiente capítulo cómo le utilizo la derivada y lo que alguien mencionaba, cómo le utilizo la segunda derivada, que son partes o herramientas para caracterizar una función y de interpretación, ¿sí? Estamos hasta allí. Preguntas, dudas. Hemos vuelto unos pasos hacia atrás para recordar la definición formal de la derivada. Otra consideración a tener presente es que para yo poder hallar la derivada, esta debía de cumplir ciertas condiciones, como el concepto de la continuidad, ¿sí? Ojo, para derivar una función tiene que ser continua. Mucho cuidado, porque recuerden que la diferenciabilidad era otro concepto, ¿sí? La diferenciabilidad es cuando yo puedo encontrar el valor de la derivada. Yo decía, cuando encuentro el valor de la derivada, estoy diciendo f de x es diferenciable en tal valor del dominio, ¿sí? Y habíamos indicado que aunque una función puede ser continua, no es garantía de que sea ¿qué? Diferenciable. Diferenciable. Pero si una función es diferenciable, me está indicando con certeza que f de x es ¿qué cosa? Continua. Continua, correcto, ¿no es cierto? Un poquito recordando lo que ya conocemos, yendo un poquito hacia más atrás también decíamos, puede existir el límite, pero el límite ¿qué no me garantizaba? Que haya continuidad. Continuidad, correcto, pero si una función es continua, ¿qué me garantiza? Que si existe El límite. el límite, ¿no es cierto? En un valor que estoy analizando. Ahora, son las condiciones para encontrar la derivada de esta función. Si esta función matemática, que es resultado de la derivada, también cumple las condiciones de continuidad, implica que yo puedo encontrar su respectiva derivada aplicando la definición formal. ¿Estamos? Estoy encontrando la derivada de g de x. ¿Sí? ¿Estamos? Y como consecuencia, ¿qué me va a dar? Una nueva función. ¿Estamos? Si ven que se repite en el contexto general lo anterior. Esta h de x está conectada con respecto a g de x mediante esta derivada. ¿Estamos? Ahora, se supone que nosotros partimos de una función primitiva f de x. Y lo que nosotros vamos a introducir a continuación, es la notación. ¿Para qué? Para mantener la relación de g' siempre, o sus operaciones que le siguen como una escalera, si le queremos poner alguna interpretación, ¿sí? Con respecto a la función original. Y aquí es donde se define la derivada de orden superior. ¿Sí? Es decir, nuestra función base, la que siempre tiene que estar asociada a esta relación, ¿sí? Eso permite establecer esta notación. A esta se le conoce como la primera derivada, ¿no es cierto? Es f' de x, me da una nueva función. Cuando saco la primera derivada de g de x, que vendría a ser este escalón de acá, sin embargo, acá se le denota como la segunda derivada. Respecto a mi función base. Primera derivada, segunda derivada, pero si parto mi problema desde aquí, esta viene a ser la primera derivada. ¿Sí ven? Es como lo que decía hace un momento, un tipo escalera. Y si sigo derivando, y si la función obviamente me permite seguir derivando, pues cumple la condición de continuidad, yo puedo obtener lo que se conoce como las enésimas derivadas. ¿Sí? Es decir, siempre respecto a mi función base, desde la cual parte mi problema. ¿Sí? Desde ahí establezco los niveles de derivadas. Es decir, derivo una vez, primera derivada, derivo una segunda vez, segunda derivada, derivo tercera vez, tercera derivada, y etcétera, 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 hasta la enésima derivada, dependiendo de lo que me pida el problema como parte de la solución. ¿Sí?
Como ven, en realidad no es nada diferente, nada complejo, solamente es ver que la derivación yo las puedo realizar las veces que la función me lo permita o cumple las condiciones. Un caso muy particular es de la forma polinómica, porque la forma polinómica, dada su estructura algebraica, dadas sus características, que es una función continua en todo su dominio, en el momento que yo comienzo a hacer la derivada de la forma polinómica, ¿qué pasa con el resultado? ¿Qué pasa con el grado del polinomio cuando aplico una derivada? Va bajando. Va bajando en un grado, ¿sí? ¿Qué implica eso? Que la forma polinómica va a llegar un momento en que va a llegar al grado cero o lo que vendría a ser una constante. Y si al final yo derivo una constante, ¿cuál es el resultado? Cero. Cero, es decir, la forma polinómica, no sé si sea lo correcto lo que voy a mencionar, podemos decir que tiene limitada el número de derivadas, porque va a llegar a un punto en que su derivada vale cero. Estamos, dado su estructura matemática, dadas las propiedades que nosotros utilizamos y obviamente definida por su forma. Recuerden que la forma polinómica, ¿no es cierto?, está escrita o definida de esta manera, como un a sub 0 más a sub 1 x más, depende del grado del polinomio que me dé el problema, ¿no? A sub 2 x al cuadrado, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Más a sub n x a la n. Entonces, esta estructura sí me permite establecer que la derivada de una forma polinómica o de una función polinómica en algún momento va a valer cero. Característico de estas formas matemáticas. ¿Sí? Preguntas, dudas, consultas. Lo que nosotros obtenemos aquí, ¿sí?, es como consecuencia seguir aplicando las mismas reglas. No es que para pasar a la segunda derivada hay una regla diferente a la anterior, no, aplicamos las mismas reglas de la derivada. La derivada de la potencia, la derivada de la suma, de la resta, multiplicación, división, la derivada de las, si van manteniendo las formas trigonométricas, derivada de las formas trigonométricas directas, inversas, las otras funciones trascendentales, el seno hiperbólico, el arco seno hiperbólico, la exponencial, la logarítmica, o sea, seguiremos nosotros sacando su derivada, ¿sí? Y aquí es muy interesante, otro caso también que se debería de analizar. ¿Cuántas derivadas, cuántas derivadas enésimas tendría la forma y igual a e a la x? Infinitas. Infinitas, correcto. Por la propiedad que vimos cuando cuando hicimos la definición formal de la forma e a la x. Por ejemplo, las formas exponenciales, ¿sí?, que son diferentes a las formas de potencia, en realidad tienen infinitas derivadas, ¿sí? ¿Estamos? ¿Dónde termina? No lo sé, o sea, ya va a depender del problema hasta dónde quiero encontrar la derivada, porque me da alguna información que yo tengo que analizar, ¿sí? ¿Estamos? Preguntas, dudas, inquietudes, ¿queda claro o no queda claro? Aquí, insisto, es volver a lo anterior, pero en el siguiente nivel y saber utilizar de manera adecuada la notación. Eso es súper importante. Eso no se olviden de eso. La notación es fundamental para siempre considerar respecto a una función base. Si le tomo esta como la función base, obviamente aquí arranca. Cuando acá es la segunda derivada de f, acá es la primera derivada de g. Cuando acá es la tercera derivada de f, esta corresponde a la segunda derivada de g y esta corresponde a la primera derivada de h. ¿Sí? O sea, dependiendo en qué nivel me paro yo, hacia abajo voy definiendo el tipo de derivada. ¿Qué grado le corresponde de derivación? ¿Sí? Preguntas, dudas, inquietudes, alguna situación que no quedó clara y podemos aprovechar para repetir o explicar algo adicional. ¿Sí?
Profe, la derivada que nos mencionaba que es infinita. La Tal forma vez, igual, e a la x. exacto, porque es infinita. A ver, déjeme ver, ¿dónde está? Aquí está, déjeme ver, aquí está. Bien, cuando vimos la parte de la derivada, hacíamos la demostración a que es igual la derivada de la función trascendental e a la x. Hicimos el sustento matemático, esta es la definición formal. Hicimos esto, sacamos e a la x, había mencionado que ¿cuál es el límite cuál es la variable de este límite? H. E a la x sale, ¿sí? Y este límite, y aquí se puede ver en la literatura, que este límite es igual a 1. Por lo tanto, esta es mi función f de x, habíamos dicho, ¿no es cierto? La que estoy analizando y quiero encontrar su derivada. Con esta demostración se establece que su derivada, que su derivada resultaba ser la misma función e a la x. ¿Estamos? Allí hicimos esa demostración. Y hacía énfasis. ¿De qué forma? E a la x. Si por ahí cambia en algún ejercicio que hicimos hace un momento, e a la x elevado al cuadrado, su derivada va a ser e a la x multiplicado ¿por qué? Por 2x, porque aquí aplico la regla de la cadena. Entonces aquí ya no se cumple la condición que estoy mencionando, ¿sí? La derivada de esto ya es diferente. Pero la derivada de e a la x es e a la x, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Si este es e a la x como derivada, yo puedo decir esto es g de x. ¿No es cierto? ¿Cuál es la derivada de g' de x? Ahorita ya con lo que acabamos de mostrar, que es igual g' de x. E a la x. E a la x. Pero con respecto a la derivada, a la primitiva, en notación matemática, ¿qué derivada es esta? ¿Qué grado de derivada es? Segunda derivada. Correcto. Entonces, ¿sí? Y si sigo derivando, va a seguir siendo ¿qué cosa? E a la x. ¿No es cierto? Estamos, por eso es infinitas derivadas. Por ejemplo, en este ejercicio. Gracias, profe. Vamos. Listo. De esta manera, un poquito cerramos el capítulo de la derivada. Lo que yo les mencionaba es, el día jueves vamos a arrancar ya con las aplicaciones de la derivada y vamos a ver de qué manera vamos a interpretar, a utilizar la derivación como una herramienta para caracterizar o para resolver cierto tipo de problemas. Entre ellos, por ejemplo, utilizar la información que se obtiene de la derivada para la representación gráfica de una función, ¿sí? Y complementar esos pasos que habíamos visto en el capítulo de funciones. Yo para graficar una función tengo que determinar su dominio, analizar su simetría, bueno, saber si es periódica, ¿qué le venía después? Coste con los ejes. Luego vimos el concepto de las asíntotas a través de los límites, ¿no es cierto? El concepto de la continuidad a través de los límites. Y vamos a ver que la derivada también me ayuda a mejorar esa representación gráfica, ¿sí? Basado en interpretaciones, ¿sí? De tal manera que yo no necesito generar un conjunto de pares ordenados para hacer la gráfica, para nada. Con la derivada vamos a complementar los conceptos y vamos a insertar nuevas definiciones, como es el caso de los máximos y mínimos, como es el concepto de concavidad, punto de inflexión, y ahí es donde entra la primera, la segunda derivada, ¿sí? Y la interpretación que le damos a los resultados de la derivación, ¿sí? Ahí sí tenemos que darle una interpretación. Y como yo mencionaba hace un rato, en esa aplicación no es que no me interese el valor numérico de la derivada como tal, ¿sí? Lo que me interesa es el signo. Yo le doy la interpretación y eso me va a permitir que una gráfica yo la pueda hacer
casi como poner mi fórmula en un software. O sea, la gráfica va a ser precisa. ¿Estamos? Entonces, es una de las aplicaciones que vamos a ver y obviamente estos conceptos los vamos también a llevar a problemas más ya, en el caso de usted, de las ciencias económicas. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas, inquietudes, algo que se me escape? No, profe.